Son ya las 8 de la mañana, 3 minutos, 8:03. Es momento de recibir a nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de las Emplades y exalcalde de la ciudad de Ibarra, también para abordar algunos temas de interés. Por ejemplo, señor alcalde, señor subsecretario, en el municipio, pues al momento se analiza el pago de 11 o de 10, más de 10 millones de dólares a la familia Morejón. Esto también pasó cuando usted estuvo en la administración por su conocimiento, inclusive ya cerca de finalizar su administración, se llegó a un casi acuerdo, podemos decir. Sin embargo, ahora pues se le menciona aún, se dice que usted no hizo nada en aquel entonces y que ahora pues se va a pagar los más de 10 millones mismo. ¿Qué opina usted de esto? Buenos días, Danilo, buenos días, Patricio. Como siempre, pues muchas gracias a Los Lagos, un saludo a todos los radioescuchas. Yo creo que esta era la crónica pues de un pago anunciado. Y recordemos que al final de la administración habíamos encontrado, luego de muchísimo tiempo de acuerdos, negociaciones con la familia Morejón, yo quiero decirle que tenía por lo menos una reunión mensual. Yeah. Y finalmente, no es que este acuerdo lo firmaba el exalcalde o el municipio como tal. Este era un proceso que lo llevamos en el área de mediación de la Procuraduría General del Estado, y finalmente allí, con el acompañamiento de la Procuraduría, los técnicos, empezamos a encontrar un acuerdo que significaba que estos litigios, que hay que reconocerlos, que tienen más de 20 años, podían resolverse con un pago de, digamos que 5 millones y algo más, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Yo diría la tosudez de tomar decisiones incorrectas. Recuerde usted lo que se dijo. No le vamos a pagar a esta familia lo que quiere. Acusó a estas personas de mafiosos, corruptos. Hizo insinuaciones de que posiblemente en estos acuerdos podían haber temas oscuros. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? Va a costarle esta tosudez, esta actitud, le va a costar a la ciudad cerca de 11 millones de dólares. Ingeniero, ¿por qué usted no lo pagó este acuerdo, en la mediación que se hizo? Se hablaba de 5 o 6 millones de dólares. Todavía estaba en el cargo. ¿Usted por qué no los pagó? Porque precisamente estas personas que habían estado electas hicieron gestiones en la Procuraduría, precisamente, o sea, le bloquearon ese acuerdo prácticamente. Esto es así, hay que señalarlo. Cuando habíamos permanecido con la familia Morejón varios días redactando el acta de acuerdo, porque quiero recordarle que el Consejo Municipal facultó al alcalde suscribir obviamente este acuerdo, pero al final, ¿cuál es el resultado? Además de esto, porque aquí hay una carga de aspectos que creo que la comunidad debe recordarlos, ¿no? Acordémonos, ¿no?, de Johncito Argudo, pues esto, el secretario de Avanza, pues no, él es el abogado del municipio y del alcalde. Recuerde usted que le decía de forma graciosa: Johncito, ahora que vienes aquí, ya hay agachaditos para tomar caldo de gallina a la mañana. Y obviamente este contrato oneroso, primero recordemos que con informes de la municipalidad se le iba a pagar $300,000. Después de que salió el escándalo, finalmente terminaron haciendo un contrato por cerca de $180,000. Y ahora habría que preguntarle, pues no, decía que gracias a la brillante actuación del señor Argudo, la municipalidad iba a lograr resultados. Hay que contarle además a la ciudad que esto significa otras consecuencias. Hoy tengo entendido que hay un comunicado que además pretende, ¿no es cierto?, distorsionar esta verdad, porque al final pretende asomar como que, como no se firmó el acuerdo, ahora vamos a pagar más de 10 millones. La actitud irresponsable, la negligencia, finalmente, ¿no es cierto?, significa que le va a costar a la ciudad este recurso. Señor ingeniero Martínez, en verdad hay un comunicado oficial de la Municipalidad de San Miguel de Ibarra en donde hace referencia también a su actuación, y en la parte correspondiente dice: cabe destacar que el acuerdo al que llegó el exalcalde ingeniero Jorge Martínez con la familia Morejón para el pago de más de 6 millones de dólares nunca fue suscrito ni legalizado, por lo que no se ejecutó dicho pago. Y recuerde, pero fíjese, yo creo que hay doble moral, como dice el presidente. Exactamente, pues yo creo que esto es la desfachatez más clara, pues no.
inmediatamente de que bloquearon ese acuerdo, que primero no era más de 6, esto hay que precisarles. Y con eso, ¿y con eso se solucionaba todo? ¿Ya no había más pagos? Pero indiscutible, pues, porque al final este acuerdo era además un cruce de cuentas. Y recordemos que ahora vienen otras cosas, porque el problema no son los 10 y más millones de dólares. El problema de este fallo, que no le están contando la otra noticia, que se la tenían guardadas del 6 de enero, ¿no? El fallo de la Corte Constitucional es del 6 de enero, se la han guardado 15 días. Lo que no le cuentan también es que acaba de ser admitida la acción de protección de la familia Morejón en la Corte Constitucional por el justo precio del nuevo terreno, del terreno que expropiaron. Esto puede traer consecuencias aún graves. ¿Por qué? Porque incluso ahí hacen una afirmación inadecuada. Esto no tiene nada que ver con la nueva expropiación, pero los abogados conocen que al este fallo ser previo y fijar un precio de $150 de un terreno, pero es lógico que el de al lado no puede valer 30, pues, ¿qué va a hacer la familia Morejón? La familia Morejón va a seguir una demanda señalando que su terreno hoy se ha cerrado toda la vía jurisdiccional en $150 y que por el que está a 10 centímetros junto le han pagado $30. Entonces va a demandar acciones para que la expropiación de $30 pase a costar 150. ¿Y hay posibilidad de apelar a esa decisión de la Corte? No, pues esto se ha cerrado todo el proceso. Ya está cerrado, ya no hay posibilidad. Aquí definitivamente la ciudad tiene que ir a pagar los cerca de 11 millones de dólares. Seguramente la familia Morejón empezará a incautar las cuentas, a capturar los bienes de la municipalidad, porque ya no hay camino. Pero eso le pasó a usted también en su momento. Pero obviamente, pues por eso se bloquearon las cuentas y esto es lo que hay que señalar, pues, es decir, una vez que esto sucedió, lo sensato, lo jurídico, lo recomendado era sentarse a una negociación que a todas luces le era más beneficiosa a la ciudad. Es decir, el resultado es muy simple. Se podía haber arreglado esto con 5,5 millones y evitarse pagar 11 millones. Lo que pasa es que en ese momento solamente fueron acuerdos de palabra. ¿Por qué no lo firmó usted? No acuerdos de palabra. No concretaron en un convenio para ese pago, que ya hubieran estado solucionados todos los problemas. Esto es lo que hay que señalarle estas verdades a la ciudad. Pues primero, esto no era un acuerdo de la municipalidad sola. Esto era un acuerdo en el área de mediación de la Procuraduría General del Estado, con la asistencia del procurador, porque así se pactan los litigios del sector público. Y obviamente se habían avanzado todos estos acuerdos luego de muchísimas reuniones de orden técnico, jurídico, y cuando estábamos a punto de suscribir, estos señores habían sido electos y bloquearon el acuerdo, pues. Intervinieron frente al procurador señalándole que ya ellos habían ganado las elecciones y que finalmente les correspondía resolver el tema. Se han pasado 1 año 8 meses, asoma Johncito Argudo y finalmente hoy nos toca pagar cerca de 11 millones de dólares, que es el doble de lo que estaba inicialmente acordado. Este es el resultado final para la ciudad. Así es, dentro de este documento que está circulando también dice: la actual administración presidida por el ingeniero Álvaro Castillo no negará jamás que existe una deuda pendiente ni tampoco el derecho de la familia Morejón de cobrar esos recursos. Sin embargo, apelará a todas las instancias legales existentes, es decir, no se han dado por vencidos, todavía dicen que van a apelar. Ya no existe. Lo que hay que recordar a la ciudad es que finalmente este es un fallo ejecutoriado. La casación fue rechazada o no admitida, es el término exacto, por la Corte Nacional, y finalmente el último recurso que le quedaba a la municipalidad era ya la acción de protección en el marco de la Corte Constitucional. Es decir, toda la vía jurisdiccional ha sido agotada, esto ya no tiene posibilidades, aquí sencillamente el fallo se ejecutaría. Lo que han hecho en este momento es, para ganar tiempo, pedir una aclaración a la Corte, con lo cual la Corte ratificará su decisión y finalmente procederá la acción de cobro. Ahora sí resulta que pues hay que negociar. No se descarta también, ingeniero, de que se bloqueen las cuentas como pasó en su administración. Pero es que ese es el proceso. Pues lo que va a hacer la familia Morejón en este momento con el fallo ejecutoriado es ir a cobrar el dinero, y el juez ordenará que se incauten las cuentas, ordenará que se incauten los bienes de la municipalidad, embargará las maquinarias, podrá hasta llevarse el vehículo en el que anda el señor alcalde. Pues recordemos que en el caso nuestro, finalmente los 6 millones que se bloquearon eran los que estaban en las cuentas.
había una lista ya con las matrículas del equipo caminero para proceder a ser capturados a fin de que se pueda pagar la deuda. Ahora, ingeniero Martínez, usted dice que no solamente queda en esta decisión de la Corte Constitucional, sino que hay a posteriori nuevos problemas. Pero elemental, pues, lo que termina señalando esta acción de no admisión de la acción de protección es que cierra el precio de $150 a un terreno. Y resulta que hay una declaratoria de utilidad pública posterior, ¿verdad?, de $30 el metro cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer esta familia? Va a justamente demandar la diferencia de precio, porque es obvio, pues, si ha cerrado toda la vía jurisdiccional por 150 en el mismo terreno, va a terminar demandando por la siguiente expropiación la diferencia. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Entonces, que ese terreno que con tanto bombo y platillo se le señaló que era una torpeza esa decisión de ir a hacer un mercado livianito en un terreno en donde había dificultades, terminará luego de varias acciones judiciales costándole más a la ciudad y costándole más a los comerciantes, porque ojo, esa historia del mercado también es una historia compleja. Es otra historia. No, pues recordemos del último escándalo, pues no es cierto, el último escándalo es que sencillamente descartaron una oferta de $750,000 de diferencia de precio. O sea, ibarreños, imaginémonos lo que es eso. Hacen un concurso por cerca de $6 millones y había una oferta de menor valor en $750,000. Con $750,000 se compran 7 volquetas, pues. Se compran 30 camionetas, se compran seguramente 3 excavadoras, se compran 7 recolectores de basura. Pero la ciudadanía puede decir que se está cumpliendo con obras, por ejemplo, los polideportivos en las parroquias y todo. Se hubiesen hecho 3 más. ¿Y sabe cuál es la compañía que fue descartada por esa diferencia? ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que no acreditaba equipo constructivo. ¿Y sabe cuál era la compañía? Panavial, Esdoiza Crespo. Se le puede ocurrir a los ibarreños que se descartaba por falta de equipo a una empresa como Panavial. O sea, la verdad es que podrán encontrar el camino legal del procedimiento, pero esa respuesta es un tema no ético para la ciudad. Pues. ¿En favor de quién? Pues en perjuicio de los ibarreños. ¿En favor de quién? No sé, pero en perjuicio de la ciudad. $750,000 para esta ciudad son una cifra muy importante. Y $11 millones son una cifra extremadamente importante. Con seguridad, con esos valores que se van a pagar, con esa diferencia, porque hay que reconocer que se iba a hacer un pago, porque esto es lo lógico. Esa familia ha sido incautada sus propiedades desde hace más de 20 años, pero con esa diferencia se pueden adoquinar seguramente todo Alpachaca, todo el Priorato, todo Azaya. Eso nomás es el resultado de la tosudez, ¿verdad?, de una decisión arbitraria, inconsulta, como a la que estamos acostumbrados a asistir los ibarreños ahora. 2 inquietudes finales, agradeciéndole la presencia al ingeniero Jorge Martínez. Pero entonces, ¿qué papel tocó aquí el doctor John Argudo? Que a la final él era el defensor que cobró una cierta cantidad, tengo entendido, importante, para defender los intereses municipales. Hay un viejo adagio que dice que lagarto que traga no devuelve, ¿no? A mí me parece que la verdad es que este asocio, ¿no es cierto?, entre estos ciudadanos que además, entiendo, tienen vinculaciones de orden política porque son socios del mismo partido, pues vaya usted a saber, la ciudad sencillamente pagó $150,000, $180,000 a un supuesto y prestigioso jurista que nos iba a salvar de esta debacle, y resulta ahora que nos ha costado el doble de lo que podíamos haber pagado. ¿Qué pasa si de pronto el municipio no está en capacidad de pagar esos $11 millones? Es que no está en capacidad de pagar, Patricio. Usted sabe que no. Es que no está en capacidad de pagar. Es un municipio que tiene $30 millones de su presupuesto regular. Aquí se ha inflado ese presupuesto porque yo mismo les conseguí la plata, pues porque el crédito del Banco Mundial fue gestión mía con el presidente de la República. Por eso es que crece el presupuesto. Yo le he dicho a esta ciudad que, salvo los créditos del Banco del Estado, este señor no ha conseguido $1 en 2 años. Nos ha traído un sinfín de problemas y ahora nos trae uno que le va a significar a la ciudad $5.5 millones y consecuencias adicionales, como he señalado en el tema de los mercados. Y cuando él estuvo como gerente de MAPA, usted estaba como concejal.
¿Y cómo veía ese trabajo? Una gestión que de pronto ustedes aplaudían. Pero recuerde usted, pues si yo era un voto en el Consejo Municipal, y pregúntele aquí al ingeniero Larrea cuál era mi posición en ese consejo. Siempre una posición orientadora, crítica, pero frontal. Acuérdese usted que usted estaba también ahí, pues, acordaráse, en la primera administración, en las funciones de director de comunicación, y usted conoce mi actitud, siempre frente a la defensa de los intereses de la ciudad, porque a mí me parece que estos temas tienen tal trascendencia. Es decir, cuando hablamos de pagar 10 millones, 11 millones, estamos hablando del 30% del presupuesto, de casi cerca de la mitad o más de la mitad de las transferencias que recibe la municipalidad desde el gobierno central. Entonces, esto va a ser una cosa gravísima y no se la puede soslayar con frases como aquellas. Recuerde usted, ojalá Diosito nos ayude, pues, en el juicio. Diosito y el Johncito Argudo nos van a salvar de la deuda de la familia Morejón. Este es el resultado de una administración que improvisa, que vive de la demagogia y del populismo, porque al final aquí se inauguran polideportivos y la gente no tiene agua. ¿Cuántos barrios de esta ciudad no tienen agua? Ya van a cumplir 2 años, pues preocúpense de darle agua a la gente y de dejar, obviamente, de gastarse los recursos en cosas intrascendentes. En este caso particular, y esto finalmente, ingeniero, la situación de Ibarra y del municipio concretamente es difícil. Es gravísima, es gravísima. Fue grave con la incautación, recuerde usted, fue grave. Tuvimos que paliar la crisis. El problema es que si a usted le incautan las cuentas, ¿y qué va a hacer ahora la familia? Pues cobrar estos recursos. Ojalá los recursos que gestionamos para otro tipo de inversiones no vaya a ser que llegue la plata del Banco Mundial y la familia Morejón se lleva de la cuenta, porque eso tiene facultades. ¿Están en su derecho? Obvio, pues eso es lo que va a ordenar el juez, pues ordenó antes incautar 6 millones, ahora ya no hay vía jurisdiccional para ese recurso. Así que yo creo que a los ibarreños nos espera días muy difíciles. El señor subsecretario de las Empleades aquí en Pulso Informativo, ingeniero Jorge Martínez, hablando sobre esta situación que ha despertado la inquietud también en la ciudadanía.